Ai meu Deus, minha vida é boêmio. Ai meu Deus, ilumina meu terreiro, e vai aclarando a lua, ilumina meu terreiro. Ai meu Deus, alaro yeshu en Moyuvalu Pandé. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, soy Pablo Barrera. Bienvenidos a Pablo Barrera Magica. Sabbat número 60, parte 1. 20 preguntas, todo sobre San la Muerte, ¿sí? Un programa muy rico en contenido, con postcréditos. Disfrútenlo, pásenla bien, ¿sí? Parte número 1 del Sabbat 60, que pasa a ser el video 300. En definitiva, el Sabbat 60 es el video 300. Así que sin mucho preámbulo, comenzamos con las preguntas, títulos. Gracias a todos por los que mandaron las preguntas este último mes, ¿sí? En distintos lugares, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, ¿sí? Hemos juntado, pero hemos dado prioridad, por supuesto. Estas preguntas son todas, tanto de los videos que dejé para que dejen las preguntas, como del canal de YouTube. Obviamente hay una preselección y se eligen las preguntas más interesantes para ustedes. Es decir, acá hay preguntas también relacionadas a Eshu, Pombayira y demás cosas, y como este canal es un público que lo consume, gente del ambiente de las religiones afroamericanas en Latinoamérica, es un programa, digamos, que está orientado a ese público también. Así que, chicos, hoy, todos los eshuceros que estén viendo este canal, alaro yeshu en Moyuvalu Pandé. Salven sus bandas, salven sus eshus. ¿Sí? Es decir, hoy tenemos preguntas macumberas muy interesantes. Hay preguntas muy interesantes hechas con muy mala intención, ¿sí? Pero son demasiado buenas como para no contestarlas. Yo puedo distinguir el veneno de la persona cuando me hace la pregunta y por qué razón lo está haciendo. Quiero aclararlo para que no se lo tomen personal. Es discutir ideas, no es nada contra nadie. Sean un poco más maduros, ¿sí? Así que vamos con la parte de las preguntas, no sin antes mencionar a los financiadores de todo este malévolo proyecto Illuminati que nace desde la tierra, desde el barro, el arroz emerge y el diamante del carbón. Auspiciantes en la tierra y en otros lugares del universo, mirá. Sabbat 60, 60 preguntas, 60 respuestas sobre San la Muerte y otros temas relacionados de importancia. Preguntas muy interesantes de todo tipo, en nivel básico, medio y avanzado. Obviamente cada persona la persona pregunta y pone el nivel que considera que es su pregunta acorde a su escala de valores. Así que vamos con las preguntas. Hoy vamos a atender de las 60, 20. En la parte número 2, otras 20. Y en la parte número 3, las mejores 20 preguntas que todavía no llegaron. Así que depende de ustedes la tercera parte del Sabbat 60. Primera pregunta, Sergio Saavedra, intermedia la pregunta. ¿Cuándo sería un buen momento para llevar al altar una segunda estatua del santo? ¿La limpieza y consagración de la estatua es igual o son otros pasos a seguir? Y páguese una consulta. Este tipo de cosas son muy personales. Si usted se considera que llegó al nivel de madurez como para tener más de una imagen, hay un montón de procesos que hay que discutir de si es así o solo es una expresión de deseo en función del amor que usted le tiene al santo de buena fe. Esa es mi respuesta, pero páguese una consulta, invierta dinero y tiempo. Si no tiene tiempo y dinero para invertir en San la Muerte, ¿cómo San la Muerte va a invertir en usted? Pregunta número 2, Arián Punchkor. Avanzado. Si es que San la Muerte es personal y su presencia astral es un muerto o difunto, ¿esto cambia su poder o fuerza de trabajo en mi vida si fue alguien poderoso anteriormente? Me refiero a si era mago o con un propósito especial. Tengo curiosidad, lo siento muy pegado a mí y la verdad es que siento un gran aprecio y protección. Y está de más decir que un enorme amor, gracias. Págate una consulta. No está mal que lo puedas pensar, pero lo que no sabes todavía es el muerto que tenés que hacer eso. Si es porque fuiste vos mago en otra vida o un ancestro tuyo lo fue en la otra.
o te corresponde trabajar con un cierto espíritu que no necesariamente puede ser un ancestro tuyo de esta tierra, sino de otra tierra paralela. Por supuesto, Eshu controla el paso de almas entre tierras paralelas también. Mucho cuidado, alargue. Pregunta 3, Máximo Corengi, avanzado. ¿Qué relación hay entre San la Muerte y la Kundalini? Pregunto porque en el ritual de destierro que aparece en el cuaderno 1 de San la Muerte de Doctrina Unificada hay una oración que aparece aludir a tal relación. Desde ya, muchísimas gracias. Sexo y muerte, parte de las 6 fuerzas universales, que las explicamos siempre y siempre cuando hago estos resúmenes cada 10 sábados tengo que poner esto, mirá. ¿A quiénes va dirigido este mensaje? Pasional, ¿sí? Porque Eshu es pasión, es movimiento. Colegas de la cábala draconiana, Eshu tiene el control del mundo Asiya, el mundo de las acciones, el cuarto mundo cabalístico. Cerramos paréntesis para mis colegas queridos. Hay 6 fuerzas universales que dominan el mundo de las acciones. Y estos son miedo, deseo, amor, ira, sexo, muerte. Estos 6 patrones determinan el hexagrama de la Kimbanda, es decir, la magia. Kimbanda significa la magia de Eshu. Sexo y muerte se atraen mutuamente, ¿sí? La energía Kundalini tiene que ver con la energía de la muerte, sí. Pero para la audiencia en general, les recomiendo que primero, antes de responder esta pregunta, estudiemos juntos el libro The Yoga of Power de Julius Evola. Recomendado para todos los que hayan escuchado esta pregunta, creo que es la mejor respuesta porque es una respuesta rica basada en fundamentos de los kalas inferiores. Y hasta acá lo dejo, vieron que soy respetuoso, para no cagarle el negocio a ninguno que vive de esas pelotudeces. Parte número 4, Partilemon. Pregunta 4. Partilemon, básico. ¿Es verdad que solo se pueden tener figuras de San la Muerte de 10 centímetros o menos en el altar privado? ¿Puedo tener más figuras de más tamaño? Volvemos a decir lo mismo. Páguese una consulta. Su caso no tiene por qué ser del otro. Hay gente que trabaja con imágenes pequeñas y hay gente que trabaja con miles de imágenes. Hay gente que tiene un estampito nomás y hace milagros, cura gente. Hay gente que tiene la guía nomás. Entonces, es una cosa muy personal. Entonces, no hay una regla determinada. ¿Por qué? Porque es un conocimiento pagano. Y cada egún de San la Muerte que responde a cada casa de San la Muerte que hay en Sudamérica, así también en el caso de la Santa con sus ancestros correspondientes, ¿sí? Tienen conocimientos, vibraciones y formas y dones y capacidades diferentes, siendo parte todos del colectivo de San la Muerte, claro está. Siguiente pregunta. Mike Crack, intermedio. ¿Es viable usar las tradiciones de la religión Wicca y del neopaganismo para cultuar al Señor la Muerte? Por supuesto que sí, pero requiere de un entrenamiento. Si sos una Wicca, una witch, o sos un warlock, o sos un aprendiz, ¿sí? O estás dentro del círculo garderiano, trabajar con las energías de San la Muerte implica el dominio de una brujería en particular. Y eso requiere un entrenamiento, pero sí es completamente viable. Pero requiere un entrenamiento y recordemos siempre el rol de la diosa con San la Muerte. Pero de eso vamos a hablar después que pasen los sabbats, ¿eh? No te vas a sentir decepcionado, te lo aseguro. Siguiente pregunta. Luis Vilca, básico, ¿cómo se consagra un payé de San la Muerte? ¿Solo basta con tenerlo tallado en palo santo y en su altar? Luis, contestarte esta pregunta sería faltarle el respeto a todos mis hermanos sanlamuerteros, sin distinción si me quieren o no. Porque de mi boca, Luis Vilca, y vos lo sabés muy bien,
porque vos ya te has comunicado con nosotros, jamás va a salir una palabra que le saque el pan de la boca a cualquiera de los saldamuerteros que hace esa tradición. Por lo cual estoy completamente seguro que no lo haces con ninguna mala intención la pregunta, pero es una pregunta que no debes hacer. ¿Por qué? Porque eso es el ayé de la criollada. Y nosotros, ¿por qué tendríamos que decirte cómo lo hacemos? Sacame a mí del escenario. Vamos con el tema de la criollada de San La Muerte. ¿Quién soy yo para ir a revelarte a vos, que no sos parte de nuestra cultura, un misterio que le lleva el pan a la boca a muchos de los criollados sanlamuerteros? De mi boca no sale sacarle la boca del pan al otro. Jamás te lo voy a decir, ni pagando. Pregunta 7. Martín Goethe, por ahí debe venir. Avanzado. El señor La Muerte y la astrología. La presencia de un Saturno fuerte en la carta natal da cierta afinidad o predisposición a vincularse con el santo. Astrología y San La Muerte. Todo un tema. En lo que influyen los elementos estelares en el momento de nacer, le influyen a todos en todas las circunstancias, sean o no sanlamuerteros. Hay que entender que Saturno representa la muerte en sí misma como energía de la muerte y devoradora, pero también generadora de la vida. ¿En qué sentido es generadora de la vida si es todo muerte? Si Saturno se comía a sus hijos. Si Saturno es el devorador, el arconte, viene el dragón y se come a tus hijos. ¿Sí? Esa imagen del Saturno. Saturno es la severidad en el máximo nivel posible para que un humano lo tolere. Es el límite natural entre la vida y la muerte. Más allá de Saturno, todo es transaturnal. Por eso la magia a veces no hay que dividirla en derecha, centro e izquierda. Eso para que entiendan ustedes con su configuración política actual. Pero en realidad la magia ceremonial propiamente dicha es magia del núcleo interno del sistema solar, magia más allá del cinturón de asteroides al que yo llamo Maldek, el planeta del cual Marte era la luna. Los Anunnaki lo llamaban Tiamat. Cerrando la pregunta, sí, te va a dar una disposición importante. Si entendiste todo lo que dije, si te dieron los números en este momento, mi querido Martín Goethe, acabas de darte cuenta que no me preguntaste porque no lo sabías, sino que querías confirmar si tenías razón. ¿Viste que me doy cuenta con lo como preguntan, con la mala o buena leche? Cuando hay buena leche en la pregunta, contesto de lo mejor. Por las buenas me sacás todo, por las malas ni justicia, querido. Pregunta 8, Mackenzie, avanzado. Yo tengo una santa muerte en una mesa pequeña, pues estoy iniciando. Le coloqué un mantel estampado. No tengo dinero. Donde va mi santa muerte le coloqué un mantel rojo. Le puse agua, incienso, ron, cigarros y su café, la cual es cambiado a diario. También tiene sus dulces y pan. En sí no hago rituales. Solo me arrodillo a orarle y pedirle la muerte de una persona que me hizo daño. Pregunta avanzada para una persona que recién empieza. Un planteo descomunal, marcando qué es lo que está haciendo. Si es justo lo que estás pidiendo, va a suceder. Vos no sos nadie para doblar la mano de la Santa Muerte. Si no es justo lo que estás pidiendo, pero siempre pediste más justicia que injusticia, te va a responder favorablemente. Pero yo no dudo de la Santa, dudo de vos pidiendo, porque vos acá preguntás una pregunta avanzada, pero no haces un solo ritual. Si vos no movés tu altar y no aprendés a hacerlo, y eso exige invertir tiempos y recursos en aprender, pues ese conocimiento nunca debe ser gratuito. ¿Por qué? Porque es mover un altar. Aprender a trabajar un altar con la Santa Muerte tiene un montón de requisitos. ¿Sí? Y las personas de México que me han transmitido conocimiento me han dicho las cosas que sienten ellos a veces que nunca la gente de su propio país va a realizar. Pregunta número 10. ¿Empezaste a tratar con demonios antes o después de reconocer en esta vida a San La Muerte como protector? Nunca lo vas a saber. Porque vos no sabes si yo soy un demonio. Para muchos dicen que soy un demonio quito, ¿sí? ¿Qué soy yo? Ustedes no saben qué soy, no tienen la menor idea quién soy, no saben nada, no saben nada. Lo que puedan saber de mi vida, no saben nada, no saben quién soy nadie.
Es lo mejor que me puede pasar, ¿eh? El bobo, el boludito, ¿eh? El idiota, el perdedor. Es un gil que habla ahí. Genial. Mi plan está funcionando a la perfección. Pregunta número 11. Moisés Abundis. ¿La separación es lo mismo que el ángel Azrael o la Santísima Muerte o San la Muerte son deidades o dioses diferentes? ¿Qué seres son? ¡Qué ansiedad! Bueno, ¿la Santísima Muerte y San la Muerte son la misma entidad? No, no son la misma entidad. Pero si querés ver, te dejo acá un video mío del 2017, que parecía joven en esa época. Ahí explico con mucho cansancio ese día. Me acuerdo hasta el día de hoy cuando lo grabé. Loco me volvieron ese día para que explique la diferencia. Todo el mundo quería ese día que explique la diferencia. Bueno, entonces expliqué la diferencia entre San la Muerte y la Santísima Muerte. Video del 2017, ya te dejé la tarjeta en algún momento de la semana. Búsquenlo en el canal, hagan un esfuerzo, el dedo no se va a herniar. Suscríbete, aprieta la campanita, bla, 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 y esas cosas que la gente hace para seguir. Pregunta número 12, Javier Méndez. Excelente contenido, realmente iluminador. Para un neófilo. ¿Sí? ¿Existe la palabra neófilo? Todo ya con el diccionario de la RAE. Neófito, supongo que quisiste poner neófito, pero neófilo no tiene una incongruencia. ¿Existe? Déjame en los comentarios definiciones de la palabra neófilo para que la gente que conoce a Javier Méndez sepamos si nos quiso decir neófilo, que a mí me sonaría amante de las cosas nuevas, y neófito, una persona que no tiene conocimiento sobre un asunto. Son dos palabras diferentes. Leete Dianética de Ron Hubbard. Sí, ya sé, de la Iglesia Cienciológica, pero leete ese libro, es un crack. Para que fijarnos si es cuál es la palabra que quisiste poner, o el fucking corrector ortográfico de tu teléfono ha impedido que pongas la palabra correcta. Todo un quilombo le hablé al pobre hombre porque dijo neófilo. ¿Cómo iniciar el camino de la preservación del conocimiento, Javier Méndez? Tenés que necesitarlo. ¿Qué significa eso? Tenés que necesitarlo. ¿Y qué tengo que necesitar, maestro? Si vos no sabés, ¿cómo voy a saber yo? Tenés que necesitar el camino de la preservación. ¿Sí? Pero yo te contestaría, ¿sí?, en estas sombras del Sabbat número 60, parte 1, las primeras 20 preguntas de 60 preguntas sobre San la Muerte, realmente en este Sabbat yo te contestaría con una oración vishnuista, que después vos podés buscar en internet su significado y demás cosas. ¿Sí? ¿Cómo iniciar en el camino de la preservación del conocimiento? Mangalam Bhagavana Vishnu, Mangalam Garudajva, Mangala Pundarikaksha, Mangalaya Tanohari. Intercicio. Continuamos aquí en Pablo Barrera, Magia Acá, segunda parte, ¿sí? Las últimas 8 preguntas. Zeitgeist JMR. ¿La magia es el único método para cambiar el universo? Yo pienso que no. Pero la pregunta merece una respuesta clara. Esta podríamos decir que entra en este año como candidata a la pregunta más interesante y a la más pelotuda alguna vez formulada. Zeitgeist JMR va a quedar en la historia de Pablo Barrera Magia Acá como la pregunta más maravillosa y más pelotuda del universo, que voy a proceder, por supuesto, a contestar cuando te digas quiénes apoyan esta locura que llamamos el futuro. Mirá.
Ahora vamos con la pregunta más maravillosa y más pelotuda del Sabbat. Sergey JMR, ¿la magia es el único método para cambiar el universo? Muy buena pregunta. Yo pienso que no. Pensás muy bien. Pero la pregunta merece una respuesta clara. Y aquí es donde la cagás. Vamos a diseccionarla la pregunta, pero de forma maliciosa. De la misma forma que vos escribiste esta pregunta. Con muy mala leche. Y con un modus operandi muy básico para mi coeficiente intelectual. Es decir, en la última parte de tu pregunta me siento insultado en mi inteligencia. Solo a eso hace pelotuda la pregunta. Yo pienso que no. Hasta ahí venías de 10. Pero para adelante, Saiga y JMR, demostraste tu modus operandi. Es igual al que te dice, lucho contra la mentira de la ultraderecha, yo te sigo, no pienso como vos, pero si vos mentís también te voy a decir. Entonces, esto es parecido, habría que hacer una ley para que prohíban, para que todos tengan derechos de que si no son mujeres puedan ser mujeres y también puedan abortar y que nos paguen por ello porque somos minoría. Jamás va a suceder. Nunca. Ustedes no son el futuro de esta sociedad. Por eso prefiero a Jordan Peterson, que por lo menos me dice las cosas tal cual me molestaría que me las dijeran, para poder contestarle con total honestidad. Libro que te recomiendo que leas, Saiga y JMR. Entonces, ¿la magia es el único método para cambiar el universo? La magia no es un método. En todo caso, hay métodos mágicos. Primera contestación, para destruir tu pregunta. Y contestar tu pregunta al mismo tiempo. Claro, te estoy dando mucha importancia. Te tendrías que sentir halagado de este momento, ¿sí? De lascivia lilitiense que tengo para con tu pregunta, perro. ¿La magia es el único método para cambiar el universo? ¿Es el método mágico? ¿El universo? ¿Cambiarlo? ¿Qué universo? ¿El tuyo, el mío, el de todos, el colectivo? ¿De qué universo me estás hablando? ¿De este, de otro? Me tenés que clarificar. No, bueno, yo te hablo en sentido genérico, Pablo, no lo tomes así. Claro, sí, se entendió. No te iba a pedir tampoco tanta abstracción, quédate tranquilo. Yo pienso que no, y pensás correctamente. Pero después de sí, pero escuchame una cosa, pero la pregunta merece una respuesta clara. Es como si yo estuviera con la contracción moral o la obligación de contestarte, hijo de puta. Y no es así. Entonces, la pregunta merece una respuesta clara. ¿Es el único método? No, porque la magia es un estadio de percepción de que hay un universo más grande para el humano. Le llamamos magia. En otras instancias se llama de otra forma y es parte de los elementos de transformación que funcionan todo el día para que la realidad material exista. ¿Qué hay después de ser mago, Pablo? Para mí hay un camino muy diferente al de ustedes. Ni mejor ni peor. Yo tengo mi camino y mi tránsito evolutivo. Tengo mis cosas que resolver como persona también. ¿Desarrollo espiritual o no? A mí yo no tengo que hacer nada. ¿Qué a ustedes les toca y a mí no? Para que sea justo me tiene que tocar a mí y a ustedes también. Tiene que ser justo. ¿Por qué? Porque nos morimos todos. Entonces todos atravesamos dificultades. ¿Se entiende? Una cosa es hacer brujería y mucho cuidado con los que subestiman a las brujas. He visto mucha gente burlona con las brujas y se están equivocando. Porque una bruja no necesita llamar ni siquiera a un muerto si conoce la palabra y la planta o la roca que necesita y no intervino ningún espíritu muerto, ni ningún egún, ni nada y te mató igual. Tenés que tener muchísimo cuidado cuando hablas mal de las brujas, aparte es como si me tocaras el globo del ojo. Porque en una anterior encarnación, en lo que hoy sería Inglaterra, con los 7 u 8 forajidos que siempre andábamos a caballo, ¿sí?, defendiendo causas que a nadie le importaban y era todo en función de la moral, pero cobrábamos muy bien nuestros servicios, hemos salvado a muchas brujas, de hogueras, ¿sí?, de intolerancias religiosas. Yo recuerdo mis vidas anteriores, muchas. Yo sé dónde estuve. Por eso no te metas con las brujas. Sin las brujas no tendríamos Nice Eye of Eden, sí, de quien ustedes ya saben. No tendríamos la posibilidad de entender el rol fundamental de su trabajo y la necesidad de protegerles su deseo de no manifestarse en público o lo opuesto. Las que quieran manifestarse deben poder también hacerlo, pero eso expone. Pero ustedes no son las débiles.
Pero Pablo, en el poder, el fuerte tiene que ocultarse. Entonces tan fuerte no sos si te expones. O me animé a hacer lo que vos todavía no te animaste. Capaz que no me conformé con lo que vos haces. Capaz que me importó más encontrar la manera de que nunca dejes de existir más que me aprecies. Y eso sucede cuando vos podés resumir en una sola palabra toda tu doctrina mágica. Y yo puedo. Porque así como Megaterión dijo que si pudiera resumir la ley que le fue dada por Aiwass en una sola palabra, ¿qué palabra usaría? Y él dijo, telema. Yo digo, sinergia. Busquen el término en griego. Entonces, para los que se burlan de las brujas, mucho cuidado. La pregunta de Seigeis derivó en una reflexión más que interesante. Porque esta casa hizo una restauración de Lilith. Y todas las brujas de Latinoamérica saben quién es Lilith en esta casa. Con los hijos de Lilith no nos llevamos mal. Pero no tenemos mucha paciencia con sus labilidades eróticas. Es un estado de la adolescencia esotérica, la paja. Resuélvanlo, porque por ahí no funciona. Es un error de los autores que les hicieron pensar que era así solo porque lo dijeron ellos. Y nunca descendieron, por lo menos a decirle gracias a Nagemot por el amor que siente por la humanidad y no es retribuido. Lepaca. Siguiente pregunta, clase de música SLM, una consulta. O sea, la muerte usted dijo que es como una colmena de espíritus. Esos espíritus son de gente que trabaja con él. Quiere decir que es una forma directa de contactar con ese Yui Pombayira que tenemos todos los seres humanos más fácil. O sea, tener a nuestra disposición el poder de pedirles y ellos tener un medio donde manifestarse y ayudarnos para que puedan seguir en otro escalón en el astral. No sé si me explico. O sea, sin pertenecer en alguna religión africanista. Aunque tengo entendido que solo es en Quimbanda que se utilizan Eyus y Pombas, y así poder hacerlos cumplir su propósito para con nosotros. Saludos cordiales. En esta casa, la muerte es el centro de todo. O sea, la muerte es Eyú. O sea, la muerte es todos los dioses. O sea, la muerte es todos los dioses en uno. De un lado y del otro. Es la imagen que asusta la calavera, la muerte. La gente no se acerca hacia la muerte porque le tiene miedo a la calavera. Está en los genes, porque todos morimos. Es la llave de paso para acceder a estos conocimientos. El miedo es el guardián del portal y es necesario, ¿sí? Esa sería mi primera respuesta. Vos me preguntás si podés desarrollarte, desenvolverte tu Eyú y tu Pombayira acorde al criterio de la doctrina unificada. Sin necesidad de estar en la Quimbanda o en Santo. Podés hacerlo, para eso existe Quimbanda Próxima, pero Quimbanda Próxima no es Quimbanda de ley ni es Quimbanda de mayoral. Esta casa no solamente hace la doctrina unificada para ustedes, sino que también practica la Quimbanda de mayoral. Es decir, esta es una casa de Eyú Rey, por lo cual los servicios que presta esta casa no son servicios de povo para sesión de Quimbanda. La doctrina unificada en la parte de Eyú solamente presta servicios de dos naturalezas. Enseñar a trabajar a Eyú en seco, sin excepción. ¿Vieron que las cosas no son como ustedes piensan? Segundo, trabajar la quimbanda de la doctrina unificada no te hace hacer quimbanda de ley ni quimbanda de mayoral. Vaya y haga quimbanda con Q, con K, Yambá, lo que usted quiera, Catiza, de izquierda, de Chico Prieto, de Garrincha, de lo que sea, de todas las casas de Yeye, del norte, toda la bendición de Marabó. Vaya y haga quimbanda, haga Eyú y Pombayira y desenvuelva en un terreiro como corresponde.
La doctrina unificada es para las jefaturas de Eshu y Pombayira, los que ya tienen años en esto, los que ya saben de lo que estoy hablando y ya saben lo que vienen a buscar acá con Eshu. Y vienen a buscar la coroación goética de su Eshu coroado. Esas cosas viene a buscar la gente de Quimbanda a esta casa. Por eso esta casa no otorga sesiones de Quimbandas abiertas al público, porque las cosas que hacemos con Eshu en esta casa son para las jefaturas de Quimbanda, no para la gente en general. Para la gente en general en el 2023 van a tener una suerte de cómo darle culto a Eshu y Pombayira en solitario, respetando la ley de Quimbanda, porque esta casa es de la ley de Eshu, no de la ley de Quimbanda, por lo cual la Quimbanda, es decir, la magia que hace la casa es para la Quimbanda, no para la gente. Nunca es para la gente, siempre es para las jefaturas. Así son las cosas. Ese es mi rol, ese es nuestro rol con Mariela. ¿Sí? Entonces el que viene ya sabe lo que viene a buscar acá. Esa sería mi contestación y abrí un escenario complejo y me permitiste, y te agradezco con tu pregunta, poder explayar otras cosas que pueden enriquecer este video. ¿Sí? En el caso de la doctrina unificada, el trabajo con Eshu en seco lo tenés que dominar así, ciego. ¿Cuánto voy a tardar, maestro, en aprender con usted? Lo mismo que va a tardar si me va a una casa de religión. Yo vengo de una casa de religión, quiero que me tire las cartas. No, señor, que su jefatura me escriba autorizándome a tirarle las cartas, o mejor dicho, pidiéndome que por favor le tire las cartas a su hijo, porque la jefatura es a la que tenés que respetar. No vengan a pedirme tirada de carta con mano en la cabeza. Pídanle permiso a su jefatura para que ellos respeten a los muertos de su jefatura. ¿Qué jefatura se va a oponer a lo que estoy diciendo? Ninguna. Hagamos las cosas como eran antes. Mandame una carta escrita y te la mando escaneada. Sí, sacale una foto, por favor. Le agradezco si me le puede tirar. Cosa, bueno, que pague su ayer. ¿Sí? Y que le pague la ayer a usted por autorizarlo a tirarse las cartas en esta casa. Para hacer una ley así, que preste el servicio correspondiente a las casas de Quimbanda, tenés que ser inclaudicable y ocupar el rol que te corresponde. ¿Se entiende? Cuando descienden acá las entidades, o incorporo las entidades puntualmente, porque me han preguntado si incorporo, por supuesto que incorporo, muchachos. A esta altura del partido está bueno, me la hice vendiendo caramelo de madera, ¿sí? Entonces, a ver, ¿sí? Entonces, incorporo. La gente que ve cuando bajan los Eshu en esta casa, hay muy poca gente. Porque nadie va a ver un Eshu de esta casa si no tiene ayer de dinero en el bolsillo. Si te gusta bien, si no, búscate otra casa. Siguiente pregunta, Jorge García. Las religiones utilizan el miedo y el castigo para controlarnos. De ser así, ¿para quién? Saludo de México. Pregunta lícita. Medianóstica. Ya más o menos tenés un tema con el demiurgo. Tenés un problema con el demiurgo. Tiene un problema con Samael y el Dabaot. Tenés un problema con el demiurgo Saturno Matrix Illuminati. Tenés problemas con el arquitecto del universo, porque para putearlo necesitas respirar el oxígeno que él te da. Las religiones utilizan el miedo y el castigo para controlarnos, y de ser así, ¿para quién? Para que esta realidad material exista tiene que haber dualidad, luz y sombra, espíritu y materia. Lo que cose y hace posible la manifestación de este universo material es el arquitecto del universo. Pero si todo parte del miedo y el castigo, implica que tu pregunta fue insertada en tu cerebro y fue un producto de una deducción de una cosa que dijo otra persona. Por ende, no es tu idea la que estás expresando. Eso se llama en magia asimetría psicológica. Tenemos descrito los mambos de los... Vos te pensás que somos gente normal, nosotros, olvidad. Y de ser así, ¿para quién? Si yo te contesto la pregunta, aparte de revelarte algo que no mereces saber, yo sé que es chocante, no lo tomes personal. Tómalo como un estímulo. Por favor, no me malinterpretes. Si yo te contesto esta pregunta, siempre va a haber un decir, no la sabe, la pregunta no quiere decir que él es el oscuro, trabaja para los oscuros. Por supuesto que soy el oscuro, papi. Con esta cara, olvídate, no puedo decir, ¿me entendés? Jesús, no va a suceder. Contestarte la pregunta implicaría que yo te quite la posibilidad de descubrirlas por tus propios medios.
Es una salida políticamente correcta, muchachos, socialdemócratas que ven este canal. Gracias, suscríbete, comunista también. Suscríbete porque viene la magia que hasta Xi Jinping va a practicar el año que viene. Podría parar. Contestarte esa pregunta haría que vos no la pudieras descubrir por tu esfuerzo esotérico. ¿Y yo quién soy para quitarte el libre albedrío de sufrir por averiguarlo? No soy nadie. No tengo derecho a facilitarte tu camino y hacerte un daño. Siguiente pregunta. Buenas noches, mister. Gracias, buenas noches. Recién lo veo gracias al documentalista. Muy bien, muchísimas gracias al documentalista. Suscríbanse al canal del documentalista. Su ideología es un mundo nuevo y me siento perdido. Bienvenido a la confusión. ¿Cómo tendría que empezar para poder entenderlo? ¿Entender qué? Lo que escribo, lo que hablo, el concepto. Que tenga un excelente día y que la luz esté con usted y su entorno. Muchísimas gracias por sus buenos deseos. ¿Sí? Su ideología es un mundo nuevo para mí. Ideología. Escuchá, es muy interesante la pregunta. Porque te muestra cómo percibe el otro lo que uno hace. Es interesante, es curioso. Estamos haciendo un análisis también de cómo la gente se expresa en sus preguntas. Es participatorio. Es de la forma que ustedes tienen de hablar conmigo directo y que yo hable y diga sus putos nombres que quieren escuchar para sentirse alguien. ¿Sí? Gregorio Coar. Gran pregunta. ¿Sí? Es abarcativa, Pablo, es porque vos tenés un mensaje medio político de fondo. La religión es la política del universo. Pero el hombre no aprende por el confort, aprende por el struggle, aprende por la lucha, por la fricción. Entonces se le inflige mal para que a través del mal él se supere a sí mismo y sus valores y se desarrolle. Cuando está laxo y todo está bien, el hombre se vuelve débil, gregario, se vuelve mediocre, conformista, orientado a placeres y sensaciones y vivir la vida lo que dure y morir solos en un geriátrico comiendo galletitas. O terminando bien con su familia, no todos terminan mal, ¿se entiende? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cada uno vive la vida que quiere. La percepción de la gente como ideología. La doctrina unificada es para el individuo. No se extiende más allá. No funciona en grupo. No funciona. No funciona. No funciona y responde a un solo ojo, el mío. Ya de entrada lo aclaramos para cualquiera. Más allá de mí no hay nada. Es muy chavista lo que está diciendo. Sí. Igual. Fucking igual. Eso está bien, hay que dejarlo así. Cada cosa hay que cambiar de llave y cuáles no. Y hay que dejar esa. Esa hay que dejarla. Tiene razón. Tiene razón el demiurgo. Lo siento. Hay que dejar eso. ¿Sí? Entonces, como ideología solamente involucra al individuo. Algunos pueden pensarlo como peligroso, ¿por qué? Porque el individuo puede hacer cosas con eso malas, en malas manos puede causar conflictos mundiales, entonces tenés miedo del potencial humano, estás reconociendo que el hombre tiene el potencial para hacer daño con la magia, si te da miedo la magia, o no querés que se sepa de ella, o no querés que más se beneficien, lo cual tampoco está mal, porque capaz que a ese tipo le costó, pero a los hijos seguro que no, o sí, o le costó traumas, o vivir la vida como un proceso y no como algo natural. Cada persona en todos los estratos sociales tiene mambos que resolver. Yo me dedico a resolverle los mambos a las personas que toman decisiones sobre muchas otras. Y es parte del público que nos contrata. Gente dueña de empresas, políticos, personas que tienen que tomar decisiones. Y no es una cuestión de dinero, es una cuestión de gravedad, de cómo se usa la magia en ese tipo de ambientes. Porque esa gente también vive todo el tiempo presa de trabajos de magia de competidores industriales, gobiernos, políticos, el uso de la magia para ascender y escalar en el poder. No se crean los cuentos de hadas de que todo pasa por el dinero. Mucho cuidado. Hay un mundo invisible entramado en el poder que gobierna este mundo, te guste o no te guste. Pero eso hay que dejarlo. Entonces, como ideología, no va contra los poderes establecidos. Los poderes establecidos están ahí por alguna razón.
Algo nos falta evolucionar para dejar de creer en un infierno de fuego porque te hiciste la paja toda la vida. Debe ser un Dios muy pelotudo el que tiene un infierno así. Porque si vas a condenar a la eterna calcinación y sufrimiento a aquellas almas y cuerpos que pecaron sexualmente o cometieron por la eternidad por lo que hicieron en un espacio de 60 años, tenés que ser un Dios muy pelotudo para ser así. O un chico que no entendió nada, por lo cual ese no puede ser el gran arquitecto del universo. Eso es a lo que nosotros llamaríamos, ustedes mejor dicho, ¿no? Porque acá las cosas funcionan al revés, ¿sí? Funcionan en el sentido correcto, quiero decir, como el universo se mueve a contrarreloj. Como acá todo funciona correctamente, eso es precisamente lo que cualquier lego del mundo podría decir que es el diablo para nosotros. El diablo es toda aquella fuerza que quiere impedir que el hombre pueda evolucionar, por cualquier medio sea, siempre y cuando el tránsito evolutivo no elimine las características fundamentales que el espíritu demanda para evolucionar. Y eso nunca te lo van a enseñar las religiones más básicas. ¿Por qué? Porque están ahí para contener a las personas menos evolucionadas espiritualmente y que necesitan principios de dualidad más básicos, convenciones más humanas, para un público que está todavía dormido espiritualmente, pero que va en camino hacia el despertar, eventualmente. O no, no lo sabemos, no soy quien para decir cuándo, quién y por qué. Entonces, malísimas instituciones represivas, arcaicas, maravilloso. No, mantuvieron en la ignorancia, quemaron a la bruja en la hoguera, estos se matan con bombas, estos te discriminan por esto, estos te discriminan por otro. Correcto. Toda una limitación horrible, sí. Pero ¿tenemos ciencia? Sí. Por si mueve, sea o no falsa la frase. Pasó todo eso, pero nos dieron a Einstein. Y después Oppenheimer para que sea el devastador de mundos. Represión, pero ciencia. Hoguera, pero ciencia. Galileo. Ignorancia, eso no es así. La Tierra no es el centro del universo, la Tierra es plana, bla, bla, bla. Pero en sentido cabalístico se explica la Tierra como una caja, Ojo. Espiritualmente sí es una caja, puede que sea, un programa, un software, tranquilamente, no hay ninguna duda. Pero hay ciencia, y esa ciencia que trajo, medicina, progreso, mejora de los derechos de las personas, la conquista social lícita de los pueblos de querer vivir mejor, y que el otro no se aproveche con sus malas intenciones de su crecimiento. Para eso, sí, necesitas conflicto. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo floreció, llegó el globalismo, se agotó y ahora viene otro ciclo, donde el mundo ahora ya no tiene la polaridad que tenía antes. Entonces, los elementos de Occidente se ven puestos a prueba por fuego y tienen que demostrar que nosotros somos el sistema correcto para gobernar al mundo. Mirá que está en juego, qué importante. Mirá que cuántas ideologías contiene la doctrina unificada. Esta es una de las cosas que yo le digo a mis aprendices, así que tómenlo como un gran regalo. Siguiente pregunta, Gerardo Santiago. ¿Es a la muerte Caín o Caín? Sí y no. Las dos cosas al mismo tiempo. Caminantes al nuevo despertar Santa Muerte. Buenos días, mi pregunta es ¿cómo puedo trabajar con San la Muerte si trabajo con la Santísima Muerte? Soy mexicano, gracias. Un saludo para la gente de México. Hacete una consulta. Es muy delicado. A la Santa la tenés que tener. Es la patrona de tu país. Ahora bien, van a tener la Santísima Muerte de Doctrina Unificada, edición pública. ¿Para cuándo? Para Navidad. Así que el 24 de diciembre, Santísima Muerte de Doctrina Unificada, edición pública. La edición impresa solo va a ser para aquellos que la Santísima me marque como elegidos para entregarles un volumen que solo ellos deben y pueden tener, que es una forma de reverencia y respeto a todos los santamuerteros de México que me tratan todos bien. Todos me han tratado bien. No hay un solo santamuertero que no me haya tratado bien. Marta Gauna. ¿Se puede hacer una petición a San la Muerte cuando uno está deprimida o muy angustiada? Es mi pregunta. El día lunes va a ser 13 oraciones de San la Muerte, clásica criolla, sin decir amén, y luego de eso va a tomar 13 vasos de agua seguidos, sin vomitar. Si no vomita, usted se cura de la depresión. De nada. Siguiente pregunta. Facundo Campero, Tucumán. Duda sobre los famosos payés. ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cómo portarlos o en qué materiales son los auténticos?
Pregunto porque veo que en el Facebook están estafando a miles aquí en mi país con estos supuestos payés. Saludos. Esta es una pregunta parecida a la anterior, pero tiene otra actitud esta pregunta. Esta pregunta es una pregunta lícita. La palabra payé acá en Paraguay significa brujo o brujería. Es decir, la palabra al curandero, al macumbero, no se le dice macumbero. Yo uso el término macumbero no en forma despectiva, sino en forma positiva, pero es una palabra que le choca a la gente. Macumbero les choca, ¿viste? Como que somos medio... es gente turbia, ¿no? No. De hecho, digamos, tampoco nos hagamos los boludos, ¿no es cierto? Muchos de nosotros no están bien de la cabeza, ¿sí? Estamos todos medio locos. Bueno, entonces parecemos gente border y no es así necesariamente. ¿Sí? Hay gente en todas las escalas de formación social haciendo este tipo de religiones en toda Latinoamérica, así que ya no existe eso de las divisiones sociales, pobres, ricos, haciendo macumba, ¿sí? Todos hacen magia, les puedo asegurar, ¿sí? Así de simple. Entonces, en el tema de los payés, como dije en la pregunta anterior, hay cosas que yo no puedo decir en público porque sería gratuitamente darte un conocimiento que por el problema que tenés con los payés y el problema que estás planteando de que mucha gente vende y hay que ver qué es verdad, qué no es verdad, etc., también es una pregunta lícita, o sea, está hecha de buena fe la pregunta, es correcta. Mirá, los elementos que se utilizan para hacer los payés, que son incrustaciones de Santa Muerte, que ya las hemos mostrado, no tengo acá en este momento una para mostrarles, ¿sí? Entonces, esa incrustación que se pone en el cuerpo, generalmente se le hace un corte a la persona y se lo pone abajo de la piel, tiene un proceso y una ritualización que muy pocas personas realizan correctamente en Argentina. Lamentablemente yo no puedo dar nombres, ni por miedo ni por nada, sino porque no es parte del negocio de la casa. Los payés que prepara esta casa son para otro propósito, son para propósitos de usar como elementos de altar o para protección personal ambulante, ¿sí? Es decir, algunas personas te piden que les prepares un payé de cierto metal, oro, plata, cobre, que son los metales que generalmente utilizamos para realizarlo, o plomo, ¿sí? Como nosotros tenemos moldes originales, que yo ya se los voy a mostrar, tenemos los moldes de cera, nosotros mandamos a forjar orfebre con nuestros propios moldes, por lo cual no dependemos de ninguna fábrica para comprarlos o adquirirlos o mandarlos a hacer, los mandamos a hacer nosotros directamente. Pero tiene la función específica de ser un altar móvil. Es para la gente que anda de viaje y necesita cultura de San la Muerte en movimiento. Bueno, es para esas cosas. Si es una caja que viene con un San la Muerte, depende del material que eligió, con todas las herramientas para que pueda cultuar a San la Muerte en cualquier parte del mundo, sin siquiera usar una vela. Eso lleva 60 días preparar una caja de madera con todas las características, los sellos que llevan, las herramientas que llevan, que ya les vamos a mostrar, ¿sí? Aquellos que les interese se comunican con los teléfonos en la descripción del video. Ese es nuestro servicio, pero es una cosa diferente, ¿sí? Entonces lo único que yo te puedo decir es que te tomes el laburo de investigar textos que yo ya puse en unos anteriores sobre estudios antropológicos del culto a San la Muerte. Es más, di enlaces a papers de universidad y demás cosas que te pueden ser de utilidad, ¿sí? En la Universidad del Noreste de Argentina, si no me equivoco, ¿sí? Ahí vas a encontrar toda esta información relacionada con el culto a San la Muerte en sus comienzos, en lo que se conoce hoy como el culto argentino. La tradición que se puede contar es que generalmente un payé se va a pedir a una cárcel para hacer. El payé puede ser de hueso, sí. ¿Puede ser de un hueso humano? Sí. Sí, claro. Eso implicaría una profanación y depende. Depende. No siempre es una profanación. Porque los cementerios tienen osarios, donde se dejan los huesos de gente que ya ningún familiar ocupó y se tiran todos los huesos en una fosa común. En todo caso, sería una profanación si no haces ese ritual de permiso para retirar un hueso de esa naturaleza. Mirá el tema caliente que estoy hablando, porque todos salen a robar tumbas y no dejan a los muertos descansar en paz cuando tienen osario. Son tan estúpidos. Sin embargo, el arte del payesero de hueso, si es de animal, sí nos corresponde a esta casa. Nosotros solamente realizamos payé de hueso de animal, sin excepción. El payé tiene una duración en esta casa, no dura toda la vida, tiene que ser cambiado. Ahora, ¿es cierto que el que tiene el payé de la criollada, si no se lo sacan, no se muere, aunque esté baleado? Sí, es verdad.
porque te salva de morir. Si haces una vida peligrosa, te salva de morir, de muchísimas, por supuesto que sí, pero también lo salva el policía, si lo tiene incrustado. Y si se chocan dos incrustados, o mueren los dos, no muere ninguno. Si no, un payé estaba mal hecho. ¿Se puede hacer un payé que no sea de hueso humano y sea más poderoso que el de hueso humano? Sí, claro, el de animal. Lo que pasa es que nunca te voy a decir de qué animales. Ese es el secreto de la casa. ¿Entendés? Es el misterio de la casa. Pero es de animal. Y es mucho más poderoso que el humano. ¿Vieron que las cosas no son como a veces piensan ustedes? No todos los salamuerteros somos iguales. Y de mi boca jamás va a salir ningún secreto de la criollada que le quite el pan de la boca a nadie. Porque yo no soy nadie para eso. No vine para eso. Yo vine para decirles que San la Muerte es la máscara deífica del siglo XXI. Y se acabó. Para todo el paganismo, te guste o no. Todo entra y sale por la muerte. Y si no abran las mesas y pregúntenle al Pai Yapaná, que hasta el 2053 es el rey de los orishas. Porque yo dije, yo me lastimé, dijo. Yo perdí. Primero en la fábula esa, el pataquí, la historia, una historia que representa valores cabalísticos también. ¿Sí? Cuentan que en la última guerra de los orishas se agarraron a trompadas todos los orishas. Entonces Yu, inteligente, se hizo que se torció el pie. Ay, me caí, me torcí, me siento mal, perdí. Porque como él puede ver el futuro de todos, entonces sabía que iba a ganar. Entonces va a ganar Yapaná para que me vaya a pelear si yo lo adoro. Aparte lo necesito, olvídate. Es el orilla con más allá. Entonces, ¿qué pasa él? Se hace el débil. Entonces, ¿qué hace él? En realidad le está haciendo un bien. Porque en realidad Yemanjá o Yun empiezan a llegar porque lo ven en Yu tirado. Y si Yu está tirado, Yemanjá o Yun, enseguida, ¿a qué necesitas? Porque si está cerrado el camino, aunque sea Yelú, olvídate, no la levantás ni con fritas, nada. Cerrado toda tu vida, vos lo sabés, macumbero loco. Entonces, es muy importante esto que te digo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo el tipo? Comió, se hizo fuerte. Yapaná gana la guerra porque es el que más allá tiene. Entonces, todos los orishas le tuvieron que dar parte de su allá Babalubaye. Por eso la palabra Babalubaye significa el orishá que tiene más aye. Nosotros decimos ayé en lunfardo, pero es ayé la palabra correcta, no es ayé la palabra correcta, porque el ayé es de Eshu, como el ella de Mayoral. Pero el ayé es de orishá. Entonces Babalubaye es el orishá con más ayé, es decir, el ayé que viene de Olodumare. Punto. La Cábala de los orishá, Doctrina Unificada, 2021. Una ley, una doctrina, una magia. Bueno, se presentan. Mi pregunta es, ¿esta energía se incorpora, se puede sentir, es decir, sus fieles los elegidos por el santo, así como para la quimbanda un Tata Cabeira, o es solo un santo de devoción? Sí y no al mismo tiempo y no se excluyen mutuamente ninguna de las opciones que vos dijiste. Pero, para no ser maleducado, si Humuluno se agachó en la salida de la sesión a las 5 de la mañana, medio ahogado, entonces Yu no estuvo presente ahí. Claro, oye. Bueno, estas han sido más o menos 20 preguntas, son más preguntas, son 24, 25 porque algunos pusieron 3 preguntas adentro y no voy a ir numerando todas. Algunas preguntas son de algunos, de una misma persona, pero son buenas preguntas. Espero que les haya gustado. El próximo Sabbat, la parte 2 del Sabbat 60 con otras 20 preguntas muchísimo más picantes que estas, Un Sabbat bastante áspero. Yo pensé que iba a quedar suavecito, pero que no quedó violento, ¿sí? Bueno, que tengan una excelente semana. Ya saben, aquellos que quieran contratar nuestros servicios, pueden hacerlo a través del WhatsApp que dejamos, que Mariela atiende, y también comunicarse para consultas de tarot y demás cosas que esta semana estamos atendiendo a todo el universo, así que la gente nos vuelve locos con cosas que no necesita. Pero en el proceso pudimos ayudar a muchísimas personas, evitamos que una señora que tiene 2 hijos pequeños la echaran de un galpón donde está viviendo con frío.
logramos algunas cosas que la demagogia y el estómago me impiden contarles. Es más, le estoy contando esto y ya se me revuelven, porque no quiero contar estas cosas, pero nos permitió ayudar a mucha gente, que más gente nos consulte, ¿sí? Porque estamos creciendo por todo el esfuerzo, no llegamos hasta donde llegamos simplemente por lo que decimos, sino porque ustedes vieron, todos aquellos nuevos suscriptores, miren los 300 videos, van a encontrar muchísima información. Nosotros ya hemos dado. Tranquilamente podría hacer la plancha yo a partir de este momento y no hacer un solo video más. 300 videos y lo dejo así el canal. Bueno, pero antes de terminar el sábado 60 con las 60 preguntas, claro, ¿sí? Nos vemos en el próximo video. Salves a la muerte, espíritu esquelético. Poderosísimo y fuerte, por demás, como un Sansón en tu majestad. Indispensable en el momento de peligro, yo te invoco, seguro de tu bondad. Pablo, ¿cuáles serían los 3 ejes fundamentales a nivel moral de la doctrina unificada? Mejor pregunta del video. Pregunta 0. Es una pregunta 0. Por eso la puse al final. Si vos tuvieras que darle a la gente 3 ejes fundamentales, excelente pregunta realizada por un masón de alto grado. Es una demanda de clarificar un asunto en Yesod. Es seria la respuesta que voy a dar. Por eso es una pregunta 0. Pero no me lo digas metafísicamente. Vos que tenés la facilidad de decirle las cosas a la gente de una manera que nosotros no hemos logrado, o por lo menos no hemos explorado de tu manera, sino desde otros lugares, otros espacios culturales. Una pregunta lícita, macrocósmica, en la que elegí cuidadosamente cada palabra que voy a decir. Que constes en actas, es una pregunta muy importante. ¿Cómo reflejo el idealismo yetzirático, si quiere usted? ¿Cómo hace para transcribir hacia la materia grosera, donde el alma, como componente desconocido e inherente, casi elemento radical justificatorio de la interna presencia de la chispa del absoluto, contenida con la belleza del gran arquitecto del universo al aplicar la dualidad sobre el espíritu, otorgándole una identidad? ¿Cómo hacer para precipitar desde Yesod, desde sus 2 colosos en Hod y en Netzach, algo así? ¿Cómo acontece esa precipitación? ¿Cómo le dirías a la gente, dado que la gente ve las gotas de lluvia, pero no cuando el aire se sublima con el agua y así? Casi enojado lo pregunta el Señor.
y le voy a contestar. Pero como usted me impone una limitación y me obliga a hablar el lenguaje de la gente, lo cual es el objetivo del programa, yo no me puedo negar a contestarle, venerable. ¿Sí? Que está en Estados Unidos, ¿no? Claro está. Ni los chicos, ni los libros, ni la familia. Ese es mi límite. ¿Y cuál sería el límite clifótico que vos le aplicás con tu restricción? Porque en todo caso, si yo te la aplico, te dice el venerable, adelantándose a mi crítica, por eso la contesto, ¿cómo lo correspondes con la sombra clifótica del Sitra Ahra? Despectivo. Despectivo. No es una sombra. El Sitra Ahra es lo pretérito que usted no puede entender porque usted pertenece a la escuela de Gébura, no a la escuela de las guerras de las 13 emanaciones de Natán de Gaza. Confeso por usted, por supuesto. Es una discusión esotérica muy importante. Jamás voy a revelar la identidad de esta persona. Una persona honorable. Y como tal le voy a contestar con toda la autenticidad posible para satisfacerlo a usted y a la gente, porque hay cosas que estoy diciendo que son algo crípticas para la gente, pero tengo que cerrar la contestación muy fácil. Ni los chicos, ni los libros, ni la familia. Creo que soy claro. Si no podemos tener un órgano familiar, no hay civilización humana. Así que la familia no se toca. Los chicos no se tocan. Los chicos están para ser chicos. Si querés que discutamos la idea de una escuela permanente hasta el día que te morís, sí, acepto como lo aceptó Arabia Saudita. ¿Por qué la escuela tendría que terminar a cierta edad? ¿Por qué deberíamos recibirnos de algo? Eso es muy comunista, pero es genial. Algunas ideas buenas tienen. Yo las puedo ver. Mis resto de compañeros derechosos no las pueden ver, pero yo sí sé cómo ver y cómo robártelas. Pero para mí, no para la derecha. ¿Se entiende? La derecha está para poner la plata para que las ideas de la izquierda se lleven a cabo por personas que no son de ninguno de los dos bandos. Así son las cosas. Ni la familia, ni los niños, ni los libros. Mientras mantengas ese equilibrio en la tierra, vas a tener civilización. Y como siendo usted de la escuela de Gébura de I will rule, y a mí no me conforman los trozos de Sefirot caídos al tejiro y raspado en el rellimo como la borra del vino. No me interesa, porque son posteriores a lo pretérito, que es la discusión de la chispa del absoluto en la llama del demarcador del absoluto, que es la superposición ultraconsciente de todas las posibilidades y las ausencias de ellas en estado inmanifiesto. Entonces la discusión no es en Gébura, la discusión es antes de Keter. Ain, Ain Sof y Ain Sof Aur. Lo de Tohu, Bohu y Chasek, si querés, lo discutimos otro día. Mientras mantengas el órgano familiar, el conocimiento accesible y que los chicos se desarrollen como se vienen desarrollando hasta este punto, vamos a tener una sociedad medianamente con futuro cósmico. Esa es mi pregunta cero. Buenas noches.